¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1, y lo vamos a leer en adelante. Amén. 6.1 en adelante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer yo, hermano. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlos, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites hoy, Señor, escudriñar tu palabra. Señor, qué bendición, Padre, que aún tenemos esta palabra libre, Señor. Padre, yo te pido que hoy transformes nuestras vidas, que hoy hables a nuestras vidas, Señor. Padre, que pongamos esta palabra en práctica en nuestras vidas. Señor, que entendamos que solamente en ti, Señor, hay salvación. Que entendamos que tú eres el único Dios que tiene el poder, Señor, para hacer milagros. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Señor, que entendamos, Señor, que nosotros a veces somos incapaces, Señor, para hacer cosas, pero Padre, en ti, Señor, podremos, Señor, si ponemos nuestra confianza. Gracias, Cristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Vamos a ver esta enseñanza, hermanos, de la alimentación de los 5,000. Amén. En la enseñanza pasada habíamos hablado un poco, hermano, de los milagros que estaba haciendo Jesús. Dice el versículo, amén, el 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Amén. Entonces, ¿después de qué? ¿Después de qué, hermano? Después de haber hecho ese milagro, de haber sanado a aquel paralítico, que ya vimos 2 partes de esta enseñanza, después de haber tenido una plática muy ardua con aquellos líderes judíos, después de que les hizo ver que Él era uno con el Padre, después de que les hizo ver que, hermano, había 4 testigos que testificaban a favor de Jesús. Vimos que era Juan el Bautista, vimos que era el mismo Padre, y vimos también que era la palabra. De algún modo ella testificaba. Todos los profetas desde el principio testificaban de Jesús. Y, hermano, por último, las mismas obras de Jesús daban testimonio que Él era Dios, que Él era el enviado, el ungido del Señor. Entonces, hemos visto en todos estos meses, hermano, milagros de Jesús. En todo el Evangelio de Juan se relatan 7. Y hay
muchas cosas, argumentos, hermano, y hemos dicho siempre que el propósito de este evangelio es para que creas que Jesús es Dios. Hermano, vimos en primer lugar que Jesús convirtió el agua en vino. Amén. Y hermano, vimos después que Jesús curó al hijo de un oficial de un rey. A distancia, solamente por pronunciar sus palabras, aquellas personas eran salvadas, eran sanadas a distancia. Y esto nos recordaba mucho que en el Génesis, con el poder de su palabra, cuando decía que se haga la tierra, que se hagan los cielos, era hecho. Y esto nos enseña, hermano, que Jesús, con el poder de su palabra, hermano, crea también todas las cosas. Sana. Cuando ya no hay, hermano, cuando ya no hay, ahora sí que esperanza. Entonces, vimos la curación del paralítico. Y, hermano, hoy vamos a ver este cuarto milagro, que es la alimentación de 5,000 personas. Entonces, Juan solamente relata 7, Mateo relata otros milagros, Marcos, Lucas, otros milagros. Con esto, hermano, no quiere decir que Jesús no haya hecho otros milagros. En el capítulo 2 mirábamos que cuando Él llegaba a Jerusalén, empezaba a hacer muchas señales y muchos prodigios, y muchos empezaban a seguirle y creían en Él. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque sabía la intención de su corazón. Entonces, porque lo seguían nomás para ver, hermano, en qué palabras se equivocaba para tumbarlo, ¿eh? Para hablar algo en contra de él, para matarle. Porque le seguían fariseos, escribas celosos, hermano, que, hermano, le seguían tal vez solamente por las señales, no por quien él era, solamente por las señales. Entonces, él hizo muchas más señales. Juan nos relata que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría lugar o espacio para contener todo lo que Él hizo, para contener todos los libros, hermano, que se escribieran de lo que Él hizo. Si se hubiera escrito todos los milagros, todas sus palabras, Juan nos dice esto, hermano. Pero yo creo que estos 7 milagros, hermano, tienen que hacernos entender que Jesús es el Señor, hermano. Tienen que hacernos entender que Jesús es el Señor. Vamos al versículo 2. Ya vimos que después de lo que Jesús hizo, Él fue al otro lado del mar de Galilea. ¿Amén? Entonces Jesús quería pasar un tiempo a solas, hermano. Los otros evangelios lo relatan que Él no tenía ni siquiera tiempo para comer, no tenía tiempo ni para Él, para platicar con sus discípulos, y Él decidió ir al otro lado, al extremo, hermano, del río, ¿amén? Del mar, perdón, a un lugar desértico, a un lugar a solas con sus discípulos. Pero, dice el 2, le siguió una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué le seguían, hermanos? ¿Porque Él era Jesús? ¿Porque Él era el ungido? ¿Porque Él era el Hijo de Dios? No, por las señales, hermano, por lo que hacía en los enfermos. Amén. Entonces, esto nos da algo muy importante de entender, hermano, que muchos no siguen al Señor porque Él sea, hermano, el Salvador. Lo siguen porque Él hace cosas grandiosas con los enfermos. Amén. Entonces, en aquel tiempo, hermano, seguidores de Él lo hacían por los motivos equivocados. Solamente querían los panes y los peces. Solamente querían los beneficios. Amén. Y no por quien Él era. Hemos hablado un poco anteriormente sobre esto, hermano, pero nuevamente vemos que la gente empieza a seguirlo, pero, hermano, por lo que hace solamente. Y, hermano, a Jesús lo siguió muchas personas, pero verdaderamente, cuando daba palabras fuertes, solamente quedaban a veces sus discípulos. Solamente quedaba un puñado, hermano, de seguidores, los más fieles. Y, hermano, los demás se iban porque no eran los verdaderos. Entonces, lo seguían, por ejemplo, por sanidades.
había mucha gente que tenía lepra. La lepra era algo muy común, pero hermano, Jesús sanaba a esas personas que no eran bienvenidos en la ciudad. Ellos tenían que estar a las afueras, en los montes, hermano, porque era prohibido estar a ciertos metros de una persona con lepra. Ellos estaban afuera, pero Jesús, hermano, tenía compasión de ellos y los empezaba a sanar. Y la información, hermano, esto se iba corriendo la voz, de voz en voz, el mejor marketing, ¿verdad? Como quien dice. El que no podía ser sano de lepra se encontró con un profeta, con un ungido de Dios, y lo sanaba. Y hermano, las personas, hermano, empezaron a proclamar esto, y entre los leprosos esto se fue, hermano, corriendo la voz, y muchos corrían a él por sanidades. Hermano, que hiciera ese milagro con el paralítico de Betesda. Ahí había cientos de personas malas que ya no tenían una oportunidad en la comunidad, que ya los médicos le habían dicho solamente Dios puede salvarte. Entonces todas estas personas estaban siguiendo a Jesús. Y recordemos que Él se fue hasta el otro lado, a un lugar desierto, pero hermanos, era tanta la necesidad de estos hombres por buscar una sanidad, ahora sí, para resolver los problemas. Entonces lo buscan por donde sea, no importa la distancia. Entonces yo lo viví esto, hermano, en algún tiempo. Yo también he pasado problemas, he pasado por enfermedades que me han dicho personas, hermano, ¿sabes qué? Pues ya vete despidiendo, ya lo que tú tienes no tiene sanidad. Pero he recorrido lugares, iglesias y personas, amén, yo lo viví, que decían que sanaban, iba de iglesia en iglesia y lo que fuera, cualquier cosa que me diera una esperanza. Y no importaba si estaba lejos, no importaba la hora, no importaba si tenía que dejar de trabajar. Yo quería una oración, yo quería una palabra. Amén. Y entiendo a estas personas. Aunque cruzó Jesús el mar, hermano, aunque se fue a un lugar desértico, estos enfermos lo siguieron. Entonces, recordemos, hermano, que lo seguían por lo que hacían. Jesús también sanaba endemoniados. Cuando Jesús anduvo, hermano, decía que tenía compasión de las personas porque parecía que eran ovejas sin pastor, y los sanaba, los liberaba, aquellos endemoniados. En una ocasión Mateo nos relata que había un joven, un muchacho endemoniado, que su padre lo estaba llevando, hermano, con sus discípulos, y no pudo que lo liberaran. Era un joven muchacho, amén, que estaba mudo, y que con el tiempo era aventado al agua y al fuego, hermano. El demonio quería matar a su hijo, y aquel hombre, hermano, buscaba a Jesús, buscaba esa sanidad. Entonces, en una ocasión, hermano, estábamos en una iglesia orando de madrugada, y había una persona que llegó a las 5:30 a esa iglesia. Hermano, nadie sabe que en esa iglesia se hacen oraciones de madrugada. No estaba en la pared que se dijera aquí hay oración a las 5:30. Pero una mujer que su hija se endemonió, anduvo, hermano, en las noches tocando iglesias, no importa que ya estuvieran cerradas, anduvo tocando todas las iglesias, y a las 5:30 que estábamos en la oración llegó, hermano. Y empezamos nosotros a orar, y la hermana que estaba dirigiendo ahí salió a orar por esa joven endemoniada. Y bueno, hermano, yo nomás estaba escuchando todo el alboroto y oró por ella y fue libre. Lamentablemente, hermano, lo que me sorprende es que nos encontraron a las 5:30 y otra cosa, hermano. Yo decía, más tarde al culto, a las 5 de la tarde, va a venir a dar gracias, va a venir a testificar. Hermano, ni por la feria regresó, no le llegó a dar gracias a Dios, ni nada. Jamás la volvimos a ver a la muchacha. Pero esto, hermano, nos enseña que no solamente en los tiempos de Jesús, hermano, hasta la fecha, endemoniados son libres, personas son sanadas, y hermano, nunca los volvemos a ver dándole gracias a Dios. Nunca los volvemos a ver sirviendo a Dios. Cuando dicen, si me sanas te seguiré toda mi vida, si me sanas a mi hijo te voy a servir, si me sanas a mi esposo te prometo que mi matrimonio será para tu gloria. Y hermano, nomás viene la sanidad y jamás vuelves a ver a las personas. Es lamentable, hermano.
Entonces, voy a mencionar, hermano, algunas aplicaciones en nuestra vida diaria por las razones equivocadas que las personas buscan al Señor. Así como en los tiempos de Jesús se guían solamente por lo que hacía con los enfermos, en la actualidad, hermano, hay iglesias que dan comida. Y, hermano, les traen esas ayudas del otro lado, a veces bancos de alimentos de aquí de México, les dan, hermano, el arroz, las frutas, todo, hermano. Y bueno, las personas empiezan a dar comida y es bueno esto. Pero llevas, hermano, esa comida y empieza a llegar gente de a montones, cientos y cientos de personas. Y, hermano, las iglesias abarrotadas todos los domingos. Y lamentablemente, no digo que es malo esto, hermano. Es bueno dar de comer a las personas, ayudar a los necesitados. Pero de esas cientos de personas, si acaso, hermano, las que se llegan a arrepentir son 10, hermano. Son 5. Cuando les predicas el verdadero evangelio, muchos se van. Amén. O cuando les dices, tienes que esperarte al servicio y tienes que, no sé, hacer un compromiso, una asistencia, pues ya no vuelven, hermano. Ya cuando se pone un compromiso, ya no vuelven. Entonces, una razón equivocada, hermano, por la que muchos están buscando al Señor es por los alimentos. Amén. Número 2, hay jóvenes que he escuchado que van a la iglesia por las razones equivocadas, por amistades o porque le gusta una muchacha, hermano, por un noviazgo. Y bueno, hermano, es bueno habitar todos los hermanos juntos en armonía, pero a veces llegan personas que les dan una cálida bienvenida, y las posadas y la fiesta y la palabra juntos, y es un buen convivio, ¿verdad?, entre los jóvenes. Pero, hermano, ya empiezan a crecer todos, se casan y ya no hay con quién convivir. Y lamentablemente, cuando ya no hay con quién convivir, pues ya los jóvenes se van porque iban por la amistad. O cuando esa sierva le gustaba y era su amor platónico, ya se casa con el de la alabanza, pues, hermano, pues se va porque era su motivación, ¿verdad?, la mujer o el hombre. Entonces, yo he escuchado a jóvenes que dicen, es que se ponen buenas las retas, el fútbol y la convivencia, del pollo asado, ¿verdad? Pero esa es una mala motivación para estar buscando del Señor, hermano, porque eso no te hace nacer de nuevo, hermano, porque eso, el ir a la iglesia, hermano, no te salva. Te salva el nacer de nuevo, el poner la mirada en Cristo, amén. Eso es lo que salva, el arrepentirte y convertirte de tus pecados. Hermano, como tercer motivación equivocada es buscar una sanidad. Hermano, es bueno, ¿verdad? Vas y buscas lo que tienes, vas y buscas esa solución para tu sanidad. No sé, tal vez, hermano, algo ya te dijo el médico, tú no tienes solución, vas, el Señor, hermano, pone su mano de poder sobre tu vida y hace un milagro. Te sanas y ya no vuelves al templo, ya no vuelves a darle gracias a Dios, ya no le sirves a Dios con tu vida. Hermano, es lamentable, porque ¿de qué sirve, hermano, irte sano? Amén. Si sabemos que tarde que temprano vamos a morir, y tu alma, ¿dónde va a estar? Te vas a ir al infierno, hermano, tal vez sano, pero tu alma estará en el lugar. Lamentablemente nosotros nos enamoramos más, hermano, y ponemos más la mirada en las cosas secundarias, en el beneficio, hermano, y nos olvidamos de lo más importante, que es Jesús, amén, que te puede dar la salvación, amén, que te puede perdonar tus pecados. Otro ejemplo, hermano, por las razones equivocadas, y esto lo digo, hermano, como pastores, lo vemos diario. Hay personas que buscan a Dios cuando tienen problemas emocionales, cuando, hermano, su matrimonio se está destruyendo y buscan un psicólogo, buscan al pastor o buscan la palabra de Dios para que controle a su esposo, para que controle a su esposa y se puedan reconciliar. Pero, hermano, nomás vemos que ya, hermanos, se reconcilian y ya todo empieza a ir color de rosas y miel sobre hojuelas, hermano, no nos volvemos a ver. Ya todo empieza a fluir. Es lamentable, hermano. Entonces, como otro ejemplo, hermano, esto se ve más en Estados Unidos. La gente empieza a buscar de Dios por las razones equivocadas.
por la residencia, por los papeles, hermano. Ya nomás llegan los papeles y empiezan a agarrar un buen trabajo, hermano. Y adiós, adiós, Señor. Adiós, Dios, ya me serviste. Hasta la próxima. Amén. Hasta que vuelva a tener un problema, hasta que te vuelva a necesitar, ahí te voy a buscar para que me sirvas. Amén. Por ayuda económica. En una ocasión una señora estaba en una demanda y si ganaba esa demanda, hermano, le iban a dar como 1 millón de pesos. Pero si la perdía, pues le iba a ir mal a ella. Y juró y le dijo a la pastora, ¿verdad?, que si ganaba esa demanda iba a dar una buena ofrenda, iba a estar ahí con la hermana ahí asistiendo. Hermano, recibió el dinero y pasaron los años, ya que se gastó todo ese dinero, el 1 millón de pesos, ahí sí ya, hermano, ya regresó al templo, ¿no? Pero es lamentable, hermano, el Señor no está para servirnos, hermano, muchos están buscando solamente los panes y los peces, y con esto quiero aclarar, hermano, que no es que esté mal hacer el bien. Por último, muchos vienen, hermano, por una motivación que necesitan dinero. Las personas allá afuera saben que los hermanos son dadivosos, hermano, que dan, que prestan, y muchos cuando ya está su bolsa muy apretada o que tienen un problema económico vienen a pedir ayuda. ¿Amén? Y no digo que esté mal, hermano, pero se aprovechan las personas. Gente, hermano, que sabe que el hermano no le va a denunciar, que sabe que no le va a poner un interés alto, por eso viene. ¿Amén? Y lo usa solamente para sus lujos, y lo usa solamente para drogarse o para el alcohol. Y hermano, y uno se sacrifica a veces por darlo. Entonces ya nomás recibe el dinero, hermano, y nunca más los vuelve a saber, pero por esos motivos vienen. Claro, hermano, con esto digo que no es malo prestar o dar, hermano. No, es claro, es bueno, pero siempre y cuando, como dice la palabra, hermano, ahí en Timoteo, que primero es tu familia, hermano. Primero tienes que proveer para los tuyos, porque si no provees para los tuyos mismos, eres peor que el incrédulo y no te ha nacido Dios en tu vida. Entonces, aquí, hermano, muchos hermanos han tenido este problema, que se aprovechan porque son buenos, porque son dadivosos y empiezan a derrochar, hermano, todo su dinero para dar, para que a veces también hasta le hacemos mal de estarles dando el dinero y ay, sí, ahí sí ya se sienten cómodos, ¿verdad? Porque cualquier, ahora sí, problema, cualquier necesidad económica, voy con mi hermano. No, enséñanos a trabajar, hermano. Eso es lo mejor, hermano. Le hacen mejor un bien. Entonces, aquí, hermano, han llegado muchísimos, ¿ven? Y me han estafado muchísimos, hermano, que ya no me han pagado, pero después les digo, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer una actividad, mira, mejor hay que hacer esto para ayudarte. Y cuando le empiezas a decir esto, no, gracias, yo creí que eras hermano, yo creí que me querías. Y ahí sale, hermano, verdaderamente lo que era su deseo, era solamente buscar el beneficio. Y al último, hermano, queda mal uno, ¿verdad? Pero bueno, hermano, eso es el pan diario, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, solo reciben una parte de la bendición de Dios cuando pueden recibir a Cristo, hermano, y tenerlo todo. Solamente reciben una parte de la bendición, hermano, cuando pueden tener todo con Cristo. Amén. Entonces es esto, hermano, las razones equivocadas por las cuales siguen al Señor. Vamos al versículo 3, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la Pascua. Entonces, Jesús comúnmente, hermano, cuando va a enseñar, siempre sube a lugares altos. Amén. En el Sermón del Monte dice que ahí se sentó con sus discípulos y empezó a hablar palabra de Dios. Y esto hace mucha comparación con Moisés. Moisés, ¿dónde estaba, hermano, cuando recibió esas tablas? Esos 10 mandamientos, ¿dónde estaba Moisés y dónde estaba cuando dio las leyes del Señor? En el monte Sinaí, amén, en un lugar alto. Y esto hace mucha alusión a Moisés, y para que la gente entienda que él es igual, no, hermano, Jesús es más que Moisés, hermano. Jesús es más que Moisés, y hermano, y esto lo hace para que la gente entienda, así como recibieron esas tablas de Dios, esas palabras de Dios en el monte Sinaí por Moisés, así mismo, hermano, van a recibir palabra de Dios en aquel monte.
Amén. Y Jesús, de algún modo, cuando empezó a hablar los 10 mandamientos para que los cumplieran. Amén. Entonces, Jesús tiene mucha comparación con Moisés para que crean que Él es el enviado, para que crean que Él es el profeta del que hablaría de parte de Dios. Amén. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Entonces, como lo decía antes, en los demás evangelios, Mateo, Lucas, hermano, dice al principio que Jesús quería irse a un lugar a solas con sus discípulos, un lugar desértico, amén. Por eso se fueron tan lejos, porque, hermano, querían descanso, porque no los dejaban, pero, hermano, esas personas andaban como esas abejas, amén, buscando el néctar, ¿verdad? Andaban buscando, hermano, como esa miel, la olían de lejos, hermano. Y no importa dónde fuera Jesús, esas personas iban a ir, hermano. Esas personas iban a ir. Y esto nos da una gran enseñanza a nosotros, hermano. No importa qué tan lejos esté un lugar, hermanos, donde se predique la verdad. No importa, hermanos, cómo estén las condiciones climáticas, hermano. Estas personas nos dan gran señal, hermano, de que iban a escuchar palabra de Dios. Iban por una sanidad. Ellos iban por, hermano, por su bendición, por escuchar palabra de Dios. Entonces, nos da esta gran enseñanza. Que seamos como esas abejas, hermano, buscando el néctar, buscando eso, hermano, es alimento para tu vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús, hermano, cuando encontró a esas personas? Les predicó y las sanó a todas. En Marcos 6:34, si alguien me puede ayudar dándole lectura a mi hermana Fidela, Marcos 6:34, hasta... solamente el 34, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Aquí mismo, pero relatado, amén, por Marcos, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas, hermano, que estaban sin pastor, solas, buscando a un pastor que las guíe, que les dé comida. Y, hermano, Él les empezó a enseñar. Él les empezó a dar pasto, hermano, para que comieran, para que se saciaran, hermano, para que se salvaran aquellas personas. Entonces, vamos a Mateo 14:14 y vamos a ver que también en ese lugar, hermano, donde esas personas encontraron a Jesús, Él también las sanó. Mateo 14:14, mi hermano Fernando, si me puede ayudar dándole lectura. Dice, y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que habían enfermos. Amén. Nuevamente vemos esta expresión, tuvo compasión de ellos. Y, hermano, que dice, los sanó a aquellos que estaban enfermos. Entonces, vemos, hermano, que el Señor es compasivo. Amén. Él es compasivo y empezó a enseñarles, a sanarles. Hermano, cuando Él ya quería descansar y estar un tiempo a solas con sus discípulos, hermano, Él tuvo compasión. Amén. Él no dijo, mi agenda está ocupada, a ver, me permiten, yo tengo ya un lugar, un día para descansar, no me molesten. Él no dijo, estoy cansado, Él no dijo, estoy con mis discípulos, no les reprochó ni, no les dijo nada, hermano. Él les empezó a enseñar, hermano, con mucha compasión, Él les empezó a sanar. Hermano, el Señor es misericordioso. Y esto nos enseña que, hermano, no importa cuántas veces hayas fallado, hermano, no importa la hora, el Señor tiene compasión de nosotros. El Señor nos escuchará, el Señor nos perdonará, hermano. Él es grande en misericordia, Él es compasivo. Hermano, esto me recuerda mucho cuando a veces vienen nuestros hijos, hermano, que ya han fallado y que vienen con una carita, hermano, con sus ojos llorosos. Y hermano, nos dicen, ¿me perdonas, papá?
nos llevas a comer y hermano, uno tiene compasión, hermano, y lo perdona y lo abraza y lo llevas, hermano, a, no sé, a salir o a comer o a la plaza y se compadece, hermano, y es como un ejemplo que podemos dar cuando nos compadecemos nosotros a veces de nuestros hijos, hermano. Cuando nos compadecemos de una persona, hermano, que está en la calle, amén, que a lo mejor está pasando frío, hermano, y vamos y le damos ese abrigo. Pero una aplicación, hermano, muy buena para nosotros es que, hermano, no importa si estás ocupado, no importa si estás cansado, no importa a lo mejor, hermano, si estás en tu tiempo de trabajo, hermano, hay que ser compasivos con el Señor. Amén. Si un hermano te llama y te dice, oye, mi matrimonio está a punto de destruirse, ¿me puedes recibir en tu casa, hermano? Quiero que ores, quiero que me des una palabra. Hermano, no seamos los que digamos, no, hoy es sábado, hoy es el día del descanso del pastor. Amén. Hay que ser compasivos. A tomarnos un tiempo, hermano, si estás en tu trabajo, para hacer una llamada, hermano, sé compasivo con tus hermanos, sé compasivos con los de afuera, hermano. Si no tienes tiempo, bueno, hermano, si es mucho que no se puede, pero permíteme, en unas 2 horas o mañana temprano yo llego ahí para ayudarte. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Amén. Él los sanó, Él les dio palabra, Él era compasivo. Vamos al versículo 6, pero vamos a leerlo desde el 5, perdón. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Hermano, podemos ver que aquí Jesús ya sabía, hermano, que podía alimentar a las personas. Para Él no era nada imposible, hermano. Esto ya lo había hecho una vez. Cuando el vino se acabó en aquella boda, hermano, todavía faltaban días de aquella fiesta, convirtió el agua en vino. Amén. Para Jesús esto no es algo nuevo, hermano, y para los discípulos no debía de ser algo nuevo, porque para Jesús, hermano, no es las matemáticas como comúnmente las conocemos, no es la lógica con Él como nosotros la conocemos, hermano. Con Él de algún modo se cuenta diferente, hermano. Amén. Las matemáticas con Él son diferentes. Con Él la lógica no funciona. Entonces, Él quería probar a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar tanto pan y tantos peces para estos, Felipe? Pero lo hacía para probarlo. Entonces, hermano, nuevamente Jesús tiene mucha comparación con Moisés. Moisés, hermano, empezaba a pedir maná del cielo. Empezaba a pedir carne, hermano, porque los judíos empezaban a quejarse. Mejor nos fuera habernos quedado en Egipto, allá podíamos comer, saciarnos, comíamos lo que queríamos en Egipto. Para eso nos sacaste, Moisés, para morir de hambre aquí. Hermano, Moisés empezó a clamar al cielo. Al igual que Jesús, hermano, Él estaba en una situación donde las personas habían viajado de tan lejos, hermano, estaban tan lejos donde pudieran comprar comida y tenían hambre. 2 situaciones iguales, pero muy diferentes, hermano. Jesús sabía qué iba a hacer. Moisés no sabía qué iba a hacer, hermano. Él empezó por un problema a clamar, por una necesidad empezó a clamarle al Señor. Y hermano, en Éxodo 16 nos relata, hermano, que empezó a llover maná del cielo. Empezó a llover maná del cielo y también llovieron codornices. Empezó a llover carne. Y bueno, el Señor los castigó, hermano, de que los sació tanto que hasta muchos se murieron por la glotonería, por hablar mal del Señor. Porque se quejaban y deseaban estar en Egipto, hermanos, esclavizados. Pero una gran diferencia, al igual que cuando Moisés clamó por maná, hermano, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer, solamente lo estaba haciendo para probar a Felipe. Amén. Para probar, hermano, su fe. Yo me imagino, hermano, yo, verdad, no digo que esto sea que haya pasado con Jesús, pero yo puedo especular, hermano, que tal vez, no sé,
un ejemplo, ¿verdad? Ahora sí que tantos milagros que han visto, tanta multiplicación, tantas señales, tanto milagro, voy a probarlos a ver si creen que verdaderamente yo soy el Señor, si creen que yo soy Dios. Amén. Tal vez, hermano, no puedo decir que esto es lo que estaba pensando, hermano, porque esto pues, no es correcto, pero yo, hermano, es lo que podría pensar, ¿verdad? Entonces, dice vamos de nuevo ahí al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada de uno de ellos tomase un poco. Felipe estima que ni la paga de 7 meses de trabajo puede alimentar a 5,000 personas. Ellos estaban, a lo mejor, hermano, los entiendo, porque estaban pensando con la lógica como hombres. Amén. Ni 7 meses de trabajo, amén, puede alimentar a estas personas. 200, amén, denarios era la paga de 200 días de trabajo. Un denario era la paga de un jornalero para un día. Entonces, imagina, hermano, una paga de tu medio año ni siquiera puede alimentar a estas personas. Entonces, más o menos así, calculándole algunos 70,000 pesos o 80,000 pesos, hermano, si nos pagaran de 400 diarios o 350, la paga diaria más o menos, no alcanza para alimentar a 5,000 personas en aquel momento. Entonces dice el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto, hermano, para tantas personas? ¿Qué son 5 panes y 2 pececillos, hermano? Es tal vez vergonzoso, denigrante, hermano, llevarle esto a Jesús, pero ¿qué es esto, Jesús, para 5,000 personas? ¿Qué es esto, hermano? No es nada. Si acaso para mis dientes, ¿verdad? Nomás para uno. Pero para Jesús era suficiente, hermano. Para Jesús es suficiente. Amén. Algo que nos enseña esto, hermano. Y esto nos va a llevar a entender, hermano, que nosotros somos limitados. Nosotros tenemos que voltear a ver a Cristo en estas situaciones difíciles. Él les está enseñando que son limitados a Andrés y a Felipe. Entonces, en todos estos meses, ¿cuál es el objetivo, hermano, de estas enseñanzas? ¿No? ¿Cuál es el objetivo, hermano? Lo que hemos estado viendo en todos estos meses. Ya lo dije, hermano, al principio. Siempre lo digo todos los días. ¿Cuál es el objetivo? ¿Amén? Del Evangelio de Juan. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito, hermano, del Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo quiere comentar? ¿Amén? ¿No hay nadie? Hermanos. Hermanos, el propósito es que creamos que Jesús es Dios. Amén. Entonces, este problema nos va a hacer ver que Jesús es Dios, hermano. Va a hacernos ver que somos limitados y va a hacer ver a sus discípulos que son limitados, que ellos en sus fuerzas, en su economía, en su inteligencia, no pueden alimentar a 5,000 personas, hermano. Entonces, Judas y Mateo eran genios, hermano. En el número, en la economía, ellos podían calcular, podían pedir préstamos para alimentar a las personas, pero ni aún eso los puede ayudar. Porque si aunque tuvieran el dinero, aunque pudieran pedir dinero prestado, ¿a dónde van a ir a comprar tanto alimento para 5,000 personas? Hermano, estaban tan lejos. Para cuando fueran a preparar los alimentos y regresaran con ellos, esa gente iba a estar desmayada del hambre. Y si, bueno, ok, tienen una fábrica que produzca todos los alimentos en 1 hora, que ya la tenga lista, hermano, pero aún así las personas que pudieran fabricar ese alimento estaban escuchando a Jesús en el desierto, hermano, ahí en ese lugar tan apartado de sus casas. Entonces no tenían ni con quién ir, estaban lejos, no tenían el dinero. Eso los hace solamente poner la mirada en Jesús.
Hermano, dice la palabra en Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate del Señor de todo tu corazón, hermano. No te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, van a llegar momentos en los cuales tú vas a estar limitado, donde vas a decir, mi matrimonio ya no tiene ninguna salvación. Hermano, van a llegar momentos en los cuales vas a decir, ya no tengo otra salida, estoy ahogado en deudas, ya no tengo salida, me van a venir a matar hoy, ya no tengo salida, hoy es mi día, mi último día de vida, el doctor me dijo que la medicina no puede ayudarme. Hermano, nosotros somos limitados, nuestra fuerza está limitada, nuestra inteligencia, nosotros no podemos hacer las cosas, hermano. Pero la palabra nos dice en Mateo que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Empezamos a buscar, a confiar en nuestra propia inteligencia y empezamos a tomar decisiones, hermano, y todo nos va a llevar como quiera al último, a poner la mirada en el Señor. ¿Amén? Entonces, pongamos la mirada en Él, hermano. Pongamos la mirada en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en su instructivo. Apóyate en su palabra, hermano. Y verás cómo tus caminos se irán, hermano, limpiando, hermano. Camino para el cielo, hermano. Tus caminos se irán limpiando de pecado. Tus caminos se irán limpiando, hermano, de cometer horrores y pasar por vergüenzas, hermano. Entonces, cuando aparezcan limitaciones, esto nos hace ver que Jesús es Dios, hermano. Amén. Esto nos lleva a otra enseñanza, hermano. Que nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos. Aún hagas obras para sentirte justo delante de Dios. Aún vendas tu casa y des tu propia vida, tus órganos para dárselo a personas necesitadas. Hermano, eso tampoco no nos puede dar la salvación. Eso nos limita y, hermano, eso nos hace ver que solamente en Jesús hay salvación. Solamente Él es el único camino, Él es el único modo, hermano. Él es la única manera para llegar al Padre. Esto nos hace humillarnos. Esto nos hace hacernos humildes. Y esto nos está haciendo ver que Jesús es Dios. Este milagro nos está haciendo ver que Jesús es Dios, hermano, porque hay cientos de limitaciones, pero el que dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase las aves, háganse los animales, hermano, está en ese lugar. Y Él tiene el poder para decir, hágase el alimento para 5,000 personas, y, hermano, será hecho. Versículo 10. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Escuche, 5,000 varones, hermano, no está contando a los niños, no está contando todavía a las mujeres, solamente a los varones. Entonces, una cosa, hermano, que también resalta aquí mucho, es que Él los mira como ovejas sin pastor. Y, hermano, esas ovejas las hace sentar en verdes pastos. Y esto me recuerda mucho al Salmo 23. Hermano, Él los hará descansar en lugares, hermano, delicados. En lugares donde hay mucho pasto. Y ahí nos confortará. Ahí nos guiará. Hermano, ahí con su vara, con su callado, nos infundirá aliento. Aunque andes en valle de sombra de muerte, hermano, no temeremos porque Él estará con nosotros. Él es nuestro buen pastor, hermano, y Él es bondadoso, Él es misericordioso, se compadece de nosotros. Dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Hermano, Él empezó a dar gracias a Dios.
Él empezó a pedir esas cestas, esas 12 cestas para dar de comer. Él oró, hermano, por esas cestas, hermano, y ese milagro sucedió. Aquellos 2 pececillos y 5 panes se convirtieron, hermano, en 12 cestas rebosando de comida. Hermano, algo nos enseña aquí. Dice que dio gracias y lo repartió a los discípulos. Esto también lo vemos que cuando Él está comiendo en aquella cena, en aquella última cena, cuando dice que su cuerpo y su sangre es el vino que lo bebieran, pero estaban comiendo y también dieron gracias a Dios por los alimentos. ¿Amén? Esto nos enseña, hermano, que debemos de dar gracias a Dios por los alimentos. Cada que comamos, el Señor Jesucristo nos dice que demos gracias al Padre, porque, hermano, somos bendecidos, porque si queremos, hermano, hacernos a lo mejor un cereal, pues tenemos ahí, o si queremos hacernos un huevo, hermano, pues ahí tenemos, no faltan. Como dijeran por ahí, aunque parezcamos tacuaches, hermano, de tanto huevo, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos esa bendición de que podemos prepararnos algo en nuestro refrigerador. Hermano, Jesús nos enseña a dar gracias por los alimentos. Y dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Amén. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Entonces, hermano, empezaron a repartir todo ese alimento, 12 cestas llenas entre más de 5,000 personas, peces, hermano. Y dice, asimismo de los peces, cuánto querían. El milagro fue muy sorprendente porque no les dio un pedacito con el cual se quedaran con hambre. Dice que les daba cuánto querían, hermano. Estos se saciaron, hermano, comieron y hasta para llevar, yo creo, hermano. Porque dice, gloria a Dios, cuánto querían, comían. Y eran 12 cestas, hermano. Y esas cestas no se acababan, hermano. Esas cestas se volvían a rellenar, hermano. Dice el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Entonces, hermano, aunque este milagro fue recibido gratuitamente, aunque no gastaron ni un solo centavo, recójanlo para que no se desperdicie nada. Hermano, el Señor nos enseña que aunque, hermano, la comida fue gratis, aunque te regalen comida hasta rebosar, aunque se llenen tus refrigeradores, hermano, no es bueno, hermano, tirar la comida. El Señor, hermano, nos enseña que no debemos de ser así, que desperdiciemos, que seamos melindrosos, que, hermano, que hagamos tanta comida y que sin ningún remordimiento, hermano, vayamos y lo tiremos allá nomás. ¿Por qué? Porque ya lo recalentado no me gusta, porque ya no tengo el antojo. Hermano, debemos de ser considerados, que mucha gente no puede dar gracias a Dios por un plato de comida que anda en los cestos de basura, hermano, y come eso que encuentra, pero nosotros tenemos esa dicha, hermano, que si queremos prepararnos a lo mejor un pollito, una carne, hermano, tienes, gracias a Dios. Pero, hermano, no es bueno tirar. Seamos de aquellos, hermano, que si se hace una olla, hermano, grande, bueno, caliéntala, aunque ya comiste en la tarde, bueno, en la noche cénala, y sirve que no pones a tu esposa otra vez a cocinar y a que se ensucien los trastes, ¿verdad? Hermano, la comida no se debe de tirar. Y Jesús lo hizo, y aunque fue gratis. No seamos, hermano, que rebosemos el refri y que las cosas se estén echando a perder ahí. Hermano, si ves que no lo vas a comer, regálalo, compártelo con tu hermano. No dejes que se echen a perder ahí las cosas. Y si están ya a punto de echarse de perder, bueno, cómelo ese día, antes de que pase de su estado, ¿verdad?, en el cual se puede comer. Dice el 12, y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, una última aplicación, hermano. Digámosle a nuestros niños, ¿verdad? Bueno, no todos los niños, gracias a Dios hay unos que comen de todo, hermano. Tomate, cebolla, de lo que sea.
pero digámosle que al Señor no le agrada esto, que al Señor no le gusta, ¿verdad? Que seamos pues melindrosos. Cuando nos inviten, hermano, también a una casa a comer, comamos de todo, seamos sencillos, hermano. La palabra nos dice que cuando nosotros vayamos a evangelizar, lo que te pongan en la mesa, eso comed, hermano, y dé gracias a Dios por lo que te dan, hermano. Seamos sencillos y no seamos, hermano, ay, es que no me gusta la cebolla, no me gusta el pan. Hermano, nadie se ha muerto por comer cebolla, nadie se ha muerto por comer tantito chile, ni, hermano, o algo que no te guste. Amén. Dice el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermano, parece que estos hombres regresaron hasta con más comida. Se fueron con 5 panes y con 2 peces y regresaron llenas, hermano. Y regresaron llenas. Esto, hermano, solamente lo puede hacer el Señor. Esto hizo que las personas entendieran que Jesús era Dios, hermano. Que Él era más que profeta. Él era más que Moisés, hermano. Y Moisés, hermano, en aquel tiempo, el Señor daba. El Señor daba, hermano, hasta que rebosaba. Pero lo hace lo mismo en el tiempo con Jesús, hermano. Y esto debió de haber sido algo muy conocido o una noticia muy recorrida, hermano, que así como con Moisés, lo mismo estaba pasando con Jesús. Dice el 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo. Dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hermano, ¿qué tenía de malo que lo hicieran rey? Amén. Que lo hubieran tomado y lo hubieran puesto, hermano, como rey. Parece que todo es bueno, pero hermano, si lo hubieran hecho rey, no hubiera ido a la cruz. No hubieran permitido que lo hubieran matado. Y él tenía que entregarse porque así le placía al Padre. Y él iba a hacer la voluntad del Padre para expiar nuestros pecados, hermano. Era necesario. Él se humilló, hermano, a sí mismo. Él dejó toda gloria. Él dejó, hermano, el poder callarle la boca a muchas personas y hacerles ver. Él pudo, hermano, haber hecho caer fuego del cielo, hacer señales para que creyeran que él era Dios, pero hermano, si hubiera hecho eso, no lo hubiera matado. Y era necesario porque así lo decían los profetas, hermano. Así lo declaraban los profetas. Desde el Génesis, hermano, lo vemos que era necesario, hermano, que hiriera la cabeza el enemigo, que hiriera la cabeza de Jesús. Pero después Jesús, hermano, iba a regresar con una victoria y iba a aplastar a Satanás, hermano. Le iba a aplastar la cabeza y lo iba a debilitar y nos iba, hermano, ahora a nosotros a dar la vida eterna. Nos iba a poner sobre el infierno, sobre Satanás, hermano. Entonces, por eso Él lo permitió. Entonces quiero concluir con algo, hermano. Muchos predican un falso evangelio. Amén. Muchos predican un falso evangelio. Vemos, hermano, que el propósito de este evangelio es que creas que Jesús es Dios. Pero, hermano, vimos que solamente Él puede hacer eso. Lamentablemente hay personas que usan el evangelio, usan los milagros, las sanidades para llamar a las personas. Y les empiezan a decir, ven al Señor y vas a recibir tu milagro. Ven al Señor y si vienes, mira, económicamente te va a ir súper bien. Ven al Señor, mira, y si vienes tu matrimonio, te irá bien y tus negocios, vas a poder emprender, vas a poder vencer tus miedos. Ven al Señor. Y de algún modo lo presentan como si el Señor, hermano, está, hermano, como un sirviente esperando nomás a dar, a derrochar milagros y sanidades. Pero no puede pasar esto, hermano. Amén. Lamentablemente las iglesias, hermano, que quieren tener mucha gente, que quieren tener multitudes, hacen esta práctica. Amén.
yo no digo que no pueda pasar esto, hermano, pero esto es lo secundario que podría pasar. Las personas se obsesionan mostrando un falso evangelio, hermano, mostrando solamente lo secundario y se olvidan de lo necesario, de lo más importante. Jesús, ¿qué predicaba? Jesús predicaba: arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados. En una ocasión, hermano, Jesús tenía muchas multitudes, exageradas multitudes, hermano. Lo querían hacer rey. Pero Él les dijo: vengan a mí y coman de mí, que yo soy el pan de vida eterna. Él les está diciendo, hermano, que Él es el importante, porque de nada sirve que sacie la panza de 5,000 personas y el día de mañana van a volver a tener hambre. ¿De qué sirve, hermano, hacerlos ricos, hermano, si se irán con todo y su riqueza, hermano, al ataúd, pero al infierno? ¿De qué sirve, hermano, la sanidad? Hermano, si el día de mañana puedes chocar y irte al infierno con todo y tu sanidad. Él está diciendo: yo soy el pan de vida. Hermano, si tienes a Jesús, lo tienes todo, tienes la salvación, hermano, y ¿por qué no? Pueden venir milagros y va a estar contigo el Señor por toda la eternidad. Pero lamentablemente les ofrecen todo, hermano, sin mostrar el Evangelio. Les ofrecen todo sin ofrecer primeramente el Evangelio. Es lamentable, hermano. Y cuando Jesús les decía: vengan y coman de mí, yo soy el pan de vida, y nunca van a perecer, tendrán la vida eterna, y muchos decían: esta palabra es dura. Y se empezaban a ir las personas, y se empezaban a ir. Y Pedro le empezaba a decir: Señor, se van. Al Señor no le importaban las multitudes, no les importaba eso, hermano. Les importaba a Jesús que se arrepintieran y que lo vieran a Él como el único modo de salvación. Y le dijo: si tú te quieres ir, Pedro, también vete. Vete, Pedro. Pero si te vas, si tú, hermano, te vas, cuando ya no haya milagros, cuando ya no haya peces, cuando ya no haya panes, es que, hermano, nunca conociste al Señor. Si empieza a ir las cosas mal y te vas, hermano, nunca conocimos del Señor. Jesús, hermano, le dijo: si tú te quieres ir, Pedro, vete. Pero Pedro nos da una gran enseñanza. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos, si solamente en Él hay salvación? Solamente en Él hay salvación. Él es el único modo para ser salvos. Él es el único camino. Amén. Ponte de pie, hermano. Esta es la palabra que el Señor ha dado hoy a nuestras vidas. No lo sigamos por los beneficios, sigámosle por quién es Él, por lo que hizo en la cruz. Sigámosle, hermano, porque Él es el único modo para ser salvados, porque Él nos perdonó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Señor, porque nos has mostrado que somos limitados, Señor. Que a veces cuando todo empieza a ir mal, Señor, tú nos haces ver que tú eres el único Dios, Señor. Cuando, Padre, aún en nuestra familia, en nuestros hijos, ya no vemos una solución en nuestras enfermedades, Señor, nos haces ver nuestra limitación, Padre. Y que reconozcamos, Señor, que tú eres el único Dios, que tiene la última palabra, Señor. Esto nos muestras en este milagro, Señor. Nos muestras que, Padre, así como les enseñaste a sus discípulos, Señor, así nos enseñas a nosotros. Que tú eres el único que puede proveernos. Padre, tú eres el único pan de vida. Tú eres lo único que necesitamos para ser salvos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, en las cuales está la vida eterna, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Padre. No en las cosas vanas, no en lo pasajero, Señor, no en las sanidades, no en la prosperidad, sino que pongamos la mirada en ti, Señor, y ser salvos, Señor, por mirarte a ti solamente, Señor. Ayúdanos a quitar nuestra mirada, Señor, de lo que no vale la pena, de lo que nos hace, Señor, caer, de lo que nos hace, Señor, fallarte. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor. Padre, gracias por esta palabra, por hacernos ver, Señor,
que tú lo que quieres, Señor, es que creamos en ti. Y claro, Señor, sabemos que tú puedes obrar, tú puedes, Señor, hacer milagros, pero lo más importante de hoy es que nosotros creamos que tú eres Dios, Señor. Y que nos arrepintamos, Padre. Que te digamos que solamente tú eres digno, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Dice su palabra ahí en Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor te bendiga, hermano. Vamos a dejar el lugar a los niños. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Bendiciones.